Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salud. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. Amadas hermanas en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotras, sean todas ustedes bienvenidas a este tiempo de estudio, tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidas, hermanas. En este domingo 22 de febrero del 2026 tenemos la dicha y la bendición de parte de nuestro Dios, la libertad de poder considerar a través de este tiempo de reflexión la lección número 9, titulada Redescubriendo el Consejo de Dios, que habremos de presentar Dios mediante el próximo sábado en compañía de nuestras hermanas. Este estudio nos da la oportunidad de reflexionar en lo que habremos de plantear, de idear quizás alguna dinámica, alguna actividad que nos permita reforzar pues ese estudio, y tenemos esta bendición y la bendición de participar en esta tarde, también de un invitado que va a apoyarnos pues en el desarrollo de la misma. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ayuda, siervo del Dios Todopoderoso, mi hermano Cristian Marcel Frías, que está entre nosotros. Bienvenido, brother, un gusto tenerte de vuelta. Pasa a vosotros. Pasa a vos, hermano. Pasa a vosotras, hermanas. Pasa a vos, hermano. Bien, vamos, amados hermanos, mi hermano Cris, a hacer una oración para pedir la bendición del Padre para este tiempo de meditación en su palabra. Los invito a que oremos, hermanos, allí en casita. Dios eterno y soberano, creador del cielo y de la tierra, Dios omnipotente que habitas en luz inaccesible, santo es tu nombre. Con humildad queremos llegar al trono de tu habitación, Señor, para darte gracias, porque nos concedes la dicha de existir, nos concedes la fortaleza, Señor, y pues espíritu de decisión en nuestro corazón para buscarte, para procurar lo que es bueno y agradable delante de tus ojos. Y creemos, Padre, que meditando en tu palabra como lo hacemos en esta ocasión, podremos en algún momento aspirar a vivir en esa espiritualidad y en esa fe que nos permita ser obedientes, Padre eterno, a tu voluntad. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos todas esas cosas que aún tenemos que trabajar, eterno Dios, pero creemos que tu palabra es fiel y verdadera cuando enseña que ésta transforma a los hombres y les permite, eterno Dios, reivindicarse delante de ti, retomar el sentido de sus vidas y de dirección, como lo habremos de considerar a través de esta hermosa lección. Padre eterno, te pedimos una bendición muy grande para nuestras hermanas que se encuentran ya conectadas a este tiempo de estudio, para quienes podrán edificarse en la retransmisión de este tiempo de meditación en tu palabra, que tu bendición sea sobre ellos, sobre ellas, Padre eterno, que todos seamos edificados en tu nombre y que sea este tu pueblo, un pueblo entendido y sabio, eterno Dios, como tu palabra lo ha presentado. Bendice a nuestro hermano Cris, que en esta ocasión, eterno Dios, será el instrumento que tú ocupes para dar tu mensaje. Que tu palabra, eterno Dios, y tu Espíritu Santo sean en su boca, y que pueda, eterno Señor, enseñarnos, que pueda edificarnos a través de tu palabra y guiarnos, eterno Dios, a esa devoción que nos permite, eterno Señor, pues tener una comunión real y verdadera para contigo. Te damos gracias por escucharnos como creemos que siempre lo haces, y con humildad, Padre eterno, todo esto venimos a implorártelo y agradecerlo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, amadas hermanas, vamos a recibir con el saludo de Cristo a mi hermano Cristian Marcel Frías, siervo del Todopoderoso, y con él el mensaje de la palabra bendita. Adelante, hermano Cris. Gracias, hermano Vic. Pasa a vosotras nuevamente, mis hermanas. Pasa a vos. Pasa a vos, hermano. Es un gusto, mis hermanas, compartir con ustedes este tema que comentamos. Es un tema muy interesante, muy importante, hermanas, para nuestras vidas, y vamos a verlo a través del ejemplo con Nehemías. Y creo que, hermanos, hermanas, sería una muy buena lección para todos nosotros entenderlo desde el nombre, ¿verdad? El nombre de la lección, redescubriendo el consejo de Dios. Esto, hermanas, creo que y a través de la lección nos vamos a dar cuenta de varios puntos que quizá hemos dejado pasar, o que quizá en algún momento de nuestras vidas, por algún otro mensaje que lleguemos a escuchar de otras congregaciones, o ahora mucho con las redes sociales, pasa que
escuchamos mensajes que nos hacen sentir bien, que buscan pues darnos ese ánimo, pero que realmente al final de todo, hermanos, es una falsa esperanza, porque la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos va a invitar y nos va a mencionar todo lo importante, hermanos, que es esta bendita ley del Todopoderoso. Le voy a dar lectura, hermanos, al objetivo. Dice de esta manera: reconocer que a través de la ley y del Evangelio del Señor Jesús podemos redescubrir nuestro verdadero potencial espiritual. Y con esto es parte de lo que decíamos hace un momento. En muchos lugares no buscan tu espiritualidad, no buscan que crezcas en espíritu. Y todo esto, hermanas, parte del tiempo en el que estamos viviendo, de los tiempos peligrosos, sí, para todos nosotros, porque les decía, escuchamos falsos mensajes y últimamente, hermanos, con estas situaciones que ha pasado en la iglesia, pues podemos ver que mismos obreros de la iglesia han tomado una decisión de alejarse del agua de vida y experimentar, ¿verdad? Con cosas de acuerdo a lo que el mundo está pidiendo, ¿no? Y entonces volvemos a escuchar esos mensajes de que la palabra de nuestro Dios es antigua, que la forma en que hacemos las cosas ya no son modernas, y queremos meter situaciones, hermanos, que la palabra de nuestro Dios no contempla por una razón, y esa razón nos lo dice nuestro objetivo. Lo que nosotros buscamos es que nuestro espíritu se fortalezca, ¿verdad? No que nuestra carne sienta, no que nuestra carne sea la que disfrute o que busque un placer momentáneo, mensajes momentáneos. Entonces vamos a ver a través de esta lección, una lección hermosa realmente para todos nosotros, lo importante que es, dice aquí, redescubriendo el consejo de nuestro Dios. Para ello, mis hermanas, las invito a que vayamos a Nehemías, capítulo número 8. Nehemías capítulo número 8, versículo 1 en adelante. Los tiempos que vivía Nehemías, ustedes los conocen, mis hermanas, estaban regresando de, de ese cautiverio al que había sido llevado el pueblo. Estuvieron muchos años alejados de su tierra, alejados de sus costumbres, viviendo en un pueblo extraño, conviviendo con personas que tenían costumbres diferentes, vivían vidas diferentes a las que ellos estaban acostumbrados. Y cuando Nehemías en su capítulo 8 comienza este relato, vamos a ver la reacción que tienen muchas de las personas. Nehemías capítulo 8, mis hermanas, versículo número 1 en adelante, dice así: Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, nos dice que desde el amanecer, hermanas, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces comienza este pasaje, hermanas, y nos menciona, ¿verdad?, que todos estaban poniendo atención, hermanos, a lo que se estaba leyendo. Dice el versículo 4: y Esdras, el escriba, estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaya, Misael, Malquías, Jasum, Asbedana. Abrió pues Esdras el libro a todo el pueblo, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como abrió todo el pueblo, como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento,
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Celita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaya, levitas, hacían entender al pueblo, y el pueblo estaba en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces vemos que estaban atentos, hermanas, a lo que se estaba diciendo. Y Nehemías Tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque días es santo a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Amén. Con esto comenzamos, mis hermanas, esta lectura y esta lección, y vemos algo interesante, ¿verdad? Puntos importantes que podemos rescatar. El pueblo estaba atento, ¿verdad? Y dice que estaban juntos como un solo hombre y atentos a lo que Esdras estaba mencionando del libro de la ley. Y también menciona una parte, hermanos, en las que dice que el pueblo lloraba al escuchar las palabras. ¿Qué creen díganme ustedes, les voy a preguntar, qué creen que pasaba, hermanas, por la mente de estos hombres y mujeres que estaban atentos a escuchar la ley de nuestro Dios, que les hacía, hermanas, llorar? Alguien que me pueda decir. Yo, hermano Raquel, Adelante, pasa hermana vos. Raquel, pasa vos. Yo entiendo, hermano, que ellos lloraban de alegría porque a donde se los habían llevado cautivos, pues fue sufrimiento, fue maltrato. Entonces, cuando Dios les permite llegar igual unos nacidos en Babilonia, que el Espíritu de Dios los hace regresar, y entonces yo en mi mente pienso que ellos en su sufrimiento allá y luego ya Dios les permite regresar a su tierra, pues por eso lloraban de agradecimiento de que Dios les haya permitido nuevamente reunirse para la alabanza al Dios Todopoderoso. Gracias, mi hermana Raquel, por su comentario. Sí, yo creo que sí era parte de eso, pero también como el decir cuánto tiempo perdimos en otra tierra sin escuchar estas palabras, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos allá? Porque hasta les decían los levitas, ¿verdad? No se pongan tristes, ¿no? Pero yo creo que esa tristeza que ellos sentían era de decir, hemos desperdiciado muchos años de nuestra vida, hemos vivido alejado de todo esto maravilloso que estamos escuchando en este momento, ¿no? Y entonces ya esa nostalgia quizá se vuelve ahora en alegría porque el pueblo estaba escuchando nuevamente la ley de nuestro Dios, y dice que estaban todos juntos y le ponían el sentido, ¿verdad? Que era muy importante para comprender estas bellas palabras que estaban siendo escritas. Y lo dice este versículo clave: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Extraído del Salmo 119, verso 130. Amén. Mis hermanas, el rey David decía, ¿verdad? Yo soy más listo que los ancianos, no. Ellos, teniendo la experiencia, han llegado a ser inteligentes, ¿verdad? Han llegado a tener sabiduría,
pero yo soy más sabio que ellos porque guardo la ley de nuestro Dios. Entonces es similar a lo que leemos en este momento y que sin duda pues es parte de lo que nosotros entendemos con la palabra de nuestro Dios. Quiero que antes de pasar al primer párrafo, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos en su capítulo número 7. Romanos capítulo 7, mis hermanas. Y le voy a dar lectura del versículo 7 en adelante. Romanos 7, 7 en adelante. Dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento ha intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Estas palabras que menciona Pablo son importantes también para nuestra vida, porque nos habla de la ley y la relación con el pecado y con la relación en nuestra vida, ¿no? De cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo en pecado, dice el apóstol Pablo, esta ley te va a llevar a muerte, pero entonces a través de la ley conozco que estoy obrando mal y eso me va a llevar a una vida diferente, una vida eterna. Y lo importante también es esta parte del versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y también es bueno. Dice el apóstol Pablo que la forma en que entendamos la ley nos va a llevar a vivir de una manera o de otra manera. Lo que entendamos de la ley nos va a permitir conocer a Dios o no conocerlo. Nosotros entendemos que hay muchísimas congregaciones que se dicen cristianas, pero en relación a la ley, ¿cuánto de la ley guardan? ¿Cuánto de la ley cumplen? ¿Cuánto de la ley tratan de vivir en sus propias vidas? Entonces Pablo habla constantemente de la relación de la ley con el ser humano. Ahora Pablo lo que indica es que, y para cada uno de nosotros, que esta ley no la debemos ver como una carga, ¿no? No la debemos ver como prohibiciones, sino que son bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y lo dice el apóstol, ¿verdad? La ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Entonces, todo esto, hermanos, hermanas, que estamos leyendo, Pablo nos invita a que no lo veamos como algo pesado, ¿no? Sino algo que podemos disfrutar, algo que debemos disfrutar, que si nosotros lo vemos como algo que son prohibiciones para nosotros, comenzamos a sentir una carga en nuestras vidas. Pero realmente, si lo comenzamos a ver como algo que es bendición para nuestras vidas, es algo que nos da libertad en nuestras vidas, que nos libera, hermanos, del mundo, porque realmente esclavos somos, dice Pablo, dice el apóstol, somos esclavos del pecado, pero esta ley nos libera de ese pecado, nos libera del mundo, nos libera de los pensamientos del mundo. Es decir, que nosotros al tener esta ley en nuestras vidas, a empezar a pensar diferentes, empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, nos empezamos a alejar del mundo. Dice entonces el apóstol, la ley es algo, hermanas, que quiere nuestro bien, ¿no? Es algo que nos acerca a Dios, algo que quiere
que hace que seamos mejores en en nuestra vida diaria. Y entonces, a través de ese redescubrimiento de una ley que no es una carga, que no es pesada, que se disfruta, entonces empezamos a cumplir con gusto esa ley. Y lo podemos decir como algo que me hace darme cuenta que soy pecador, que me hace darme cuenta que yo iba en contra de Dios, que yo era enemigo de Dios, que yo era rebelde a Él, que me hizo entender que no lo obedecía, cómo algo puede ser malo. Entonces, la ley, hermanas, nos dice qué camino seguir y nos dice no solamente qué camino seguir, sino cómo andar en ese camino. Y además nos, nos pone a alguien que camine junto a nosotros y nos pone a alguien que nos dé ejemplo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos de la ley de nuestro Dios, en muchos países, en muchas culturas nos dicen, es que la ley no puede aplicar en todos los lugares. La ley no puede ser de la misma manera en todas las sociedades. Y nosotros decimos, hermanos, que no importa la cultura, no importa el país en el que se haya vivido, si seguimos la ley de nuestro Dios, vamos a tener una vida diferente aquí en la tierra. Y si vivimos una vida diferente en la tierra, tenemos la oportunidad de tener una vida eterna. Entonces, ha habido muchas personas que cuando escuchan lo que nos trae el Evangelio y de lo que habla la ley de nuestro Dios, pues esto parece como que se alejan de la iglesia de Dios israelita, porque les hablamos de pecado, les hablamos de lo que están haciendo mal en sus vidas, pero que les trae consecuencias desagradables a lo que ellos están viviendo. Porque la forma en que ellos puedan entender esta ley los puede entonces pues darles esa manera de seguir viviendo la vida de acuerdo a su voluntad o de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y muchos de nosotros queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestra voluntad, queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestra forma de vida, y entonces vemos ahí sí una carga en la ley. No es que la ley sea una carga, la ley es una bendición. Y muchos de nosotros vamos a escuchar frases como, es que yo no vine para ser juzgado, yo no vine para que me digan que soy mala persona, que soy mal marido, que soy mala esposa. Yo busco que me den fe, yo busco que me den amor, yo busco que me den esperanza, yo busco que me den bendiciones. Claro que eso se va a tener, pero tienes que hacer un cambio en tu vida. El ejemplo, mis hermanas, es como cuando vamos al médico, ¿no? Si vamos al médico y de repente el médico nos hace un chequeo, si nosotros no acudimos oportunamente a ese médico, el médico nos va a decir, híjole, es que si hubieras venido hace algún tiempo, pues quizá había una alternativa para ti, ¿no? Porque mira, de acuerdo a los estudios, pues tú estás alto en esto, estás alto en aquello, y esta vitamina que deberías de tener la tienes baja. Entonces, todo eso ha afectado a tu salud, ¿no? Y ahora todo lo que has hecho, pues te has ganado una enfermedad que es incurable, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros nos estamos haciendo revisiones constantemente? Si nosotros vamos constantemente al médico y seguimos su consejo, porque muchos vamos al médico y te dice el médico, vas a dejar el azúcar, vas a dejar la sal, ¿no? Vas a empezar a comer más cosas verdes, vas a empezar a comer menos harinas saturadas, vas a empezar a llevar una vida diferente, vas a empezar a llevar una vida saludable, y eso te va a llevar a que pues tengas largos años y que los vivas en buena vejez. Entonces, el médico ya dio las instrucciones, ya nos dijo cuál es el camino. Falta que nosotros queramos caminar en ese camino, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, pues el médico ya me dijo algo, pero pues ¿qué pasa si en lugar de los 2 litros de agua me tomo mi refresco de 600 mililitros diario, ¿no? Pues no estoy siguiendo los consejos del médico, ¿no? Y al final va a haber una afectación en mi salud.
Entonces, de la misma manera, hermanos, actúa la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es ese médico que nos dice qué debemos hacer para llevar una vida diferente, qué debemos, qué pasos seguir para tener una vida diferente, una vida sana en lo espiritual, en lo material, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo. Falta entonces seguir el consejo de ese médico y tener una buena vida. Entonces, vamos a pasar a los párrafos. Les voy a pedir a alguna de ustedes que me puedan apoyar a leer el primer párrafo. Si gusta, yo lo leo, hermano. Adelante, mi hermana. Dice así: después de la reconstrucción del muro, llegó el momento de la reconstrucción del alma. El pueblo se reunió en la plaza delante de la puerta de las aguas y pidió que Esdras, el escriba, leyera el libro de la ley de Moisés. Desde la mañana hasta el mediodía, todos escucharon con atención. El pueblo no necesitaba solo seguridad física, sino alimento espiritual. La palabra era el cimiento que devolvería identidad y dirección al pueblo escogido. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Algo que nos quiera comentar, hermana, de este párrafo? Sí, que necesitamos igual cada una de nosotras reconstruirnos. Yo lo veo así, como si nos estamos alejando de las cosas de Dios, volver a la palabra, y más que nada, si estamos haciendo las cosas mal espiritualmente, checar cómo estamos, checar nuestra vida y reconstruirnos. Gracias, mi hermana, que Dios la bendiga. Sí, ¿verdad? Y siguiendo ese consejo, ¿verdad? Hacer ese chequeo constante de cómo está mi relación, ¿verdad? Ayer nos daban un tema interesante en la congregación y justo nos hablaban de la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Y qué pasó con la iglesia de Éfeso? Dice, es que tú has perdido tu primer amor, ¿verdad? Pero ¿cómo es que lo perdió, verdad? Entonces, eso es lo importante. Si nosotros nos estamos haciendo un chequeo de cómo está mi espiritualidad, pues puedo recordar entonces dónde fue que perdí mi primer amor, ¿no? O si dejé de hacer las cosas primeras y empecé a vivir de otra manera. Entonces, sí es importante lo que nos menciona mi hermana. Quiero que vayamos a Esther, capítulo número 3. Esther, capítulo 3, y el versículo es el versículo número 8. Yo lo leo, dice así. Yo lo leo, hermano. Si adelante. 3:8. Sí, por favor. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Amén. Amén. Que Dios la bendiga, mi hermana. Gracias por leer este versículo. Y este es parte del final del párrafo, ¿verdad? La palabra era el cimiento que devolvería identidad al pueblo escogido. Aquí con la historia de la reina Esther podemos ver esta parte, ¿verdad? Amán se dirige con el rey Asuero y le dice, hay un pueblo dividido y esparcido, diferente a todos los demás pueblos, sus leyes son diferentes, ellos son diferentes, es decir, este pueblo tenía una identidad, ¿verdad? Este pueblo era único, y si nosotros leemos en Éxodo, vamos a Éxodo capítulo número 19, es justo lo que hace nuestro Dios con el pueblo cuando lo saca de Egipto. Dice Éxodo 19, Éxodo, les decía. En Éxodo 19. Éxodo 19, versículos 5 y 6, por favor, si lo pueden leer. Yo le doy lectura, hermano. Adelante. Yo le leo. 19, perdón, en los versos que había dicho, hermano. 5 y 6, por favor. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, que Dios la bendiga. Entonces, vemos aquí, hermanas, que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo primero que hace es darles estas instrucciones.
Al tercer día de que han llegado a las orillas del monte, les voy a dar mi ley. Pero ¿qué es lo que quiero de ustedes? Yo quiero que ustedes sean un pueblo único, con leyes únicas, con leyes diferentes a todos los demás. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Y entonces a este pueblo lo primero que le va a dar es una identidad que viene a través del cumplimiento de la ley. Entonces, lo mismo, si ustedes se dan cuenta, que en tiempos de Nehemías, lo primero que hacen es que encuentran el libro y empiezan a leer la ley, porque dice nuestro párrafo, eso es lo que le iba a dar identidad a este pueblo. Esto era lo que le iba a volver esa identidad que habían perdido durante los años que habían estado en cautividad. Quiero que vayamos ahora al Levítico, el libro del Levítico, y vamos a ir al capítulo número 18. Levítico número 18. Levítico capítulo número 18. ¿18 qué, hermano? Versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura. Dice así, hermanas. Levítico 18, versículo 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Dios se está presentando. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco. ¿Qué les está diciendo nuestro Dios? Ustedes vieron conductas en una tierra que no era suya, y a donde van a ir, hay conductas que ustedes van a ver en los pueblos, en las gentes, pero ustedes no van a ser como ellos. Dice así, ni andaréis en sus estatutos, mis derechos pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová, amén. La instrucción la está dando nuevamente nuestro Dios. Hermanas, lo que sucede con la ley, hermanas, es que la ley le pone barreras y límites a la sociedad. Si nosotros vivimos como vive el mundo, con las leyes del mundo, nosotros vamos a pensar que lo que hace el mundo es correcto. Entonces, si ustedes hoy se dan cuenta hacia dónde va la sociedad, hermanas, hacia qué punto va la sociedad, nosotros nos podemos dar cuenta de que esta sociedad va de mal en peor. Hace 20 años, cuando empezaban a mencionar todo este tipo de los diversos géneros, que ya no era solamente hombre y mujer, sino había miles de géneros, hace 20 años nuestra generación decía, ¿a dónde van a ir a parar? O sea, ya deténganse porque ustedes van a entrar en una exageración. Y hoy con esto que ahora está de moda, ¿no? Los famosos Terians, ustedes díganme, mis hermanas, ¿a dónde va la sociedad? Y lo que nuestro Dios le está diciendo al pueblo desde un principio es, tú no vas a vivir como los demás, tú vas a vivir conforme a mi ley. Dios le da la ley al mundo para que el mundo tenga ciertos atributos, y lo que Dios le está diciendo al mundo es, yo quiero que mi pueblo sea de esta manera, yo quiero que mi iglesia funcione de esta manera, yo quiero que mis hijos se comporten así. Y entonces regresamos a esto, no son prohibiciones, hermanas, son reglas que Dios pone en nuestras vidas, y son reglas para que tengamos una mente sana, para que tengamos una vida sana en todos los aspectos. Por favor, apóyenme a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo número 6, versículo número 12. Es un texto que conocemos, mis hermanas. ¿Qué dice, por favor? Yo lo leo. Adelante. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me meteré debajo de potestad de nada. Correcto, yo no me meteré bajo de potestad de nada, lo que dice el apóstol Pablo. Yo no dejaré que ninguna de estas cosas me domine. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que para cualquier cosa que el mundo me presente, para cualquier cosa que el mundo me ofrezca, yo tengo que decir, me conviene, me edifica, santifica mi vida. Entonces,
nosotros podemos preguntar, entonces, ¿qué hago y qué no hago? Y alguna vez sí leí una frase en internet que decía algo así como, haz aquellas cosas por las cuales después le puedas dar gracias a Dios por haberlas hecho. Entonces, Dios nos da sabiduría, ¿no? Y en esto es así de esta manera. Si tú le puedes dar gracias a Dios porque fuiste al baile de la feria después de haber ido, entonces es algo que puedes hacer. Si tú sabes que no le puedes dar gracias a Dios por ello, entonces es algo que no puedes hacer. Dios a cada uno de nosotros nos da sabiduría y esa sabiduría nos las da su ley, mis hermanas. Por eso es que la ley es una bendición para nosotros. El que nosotros podamos entenderlo de esa manera y redescubrir que los consejos de nuestro Dios es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, eso es algo que sí tenemos que agradecer y que sí podemos agradecer. Siguiente párrafo, por favor. Apóyenme a leerlo. ¿El 13? Sí, no, el párrafo que dice cuando Esdras abrió el libro. Dice, cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. No fue un gesto ceremonial, sino una señal de reverencia. Al escuchar las escrituras, respondieron amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron a Dios con el rostro a tierra. Esa actitud muestra que redescubrir el consejo de Dios comienza con humildad, reconocer que necesitamos ser guiados por su voz. Amén. Gracias, mi hermana. Que Dios la bendiga. ¿Algún comentario que tengan hasta este punto? ¿Qué piensan de nuestra lección hasta este punto? Nada más una de mis hermanas, no todas. Mi hermana Maffer estaba leyendo. Bien, si no hay comentarios, continuamos con la lección. Leamos, mis hermanas, entonces Deuteronomio, capítulo número 32 y el versículo número 47. Dice así. Deuteronomio 32, 47. Porque no es cosa vana más en nuestra vida, y por ella haréis prolongar los días sobre la tierra para poseer la cual pasáis, dice aquí, al Jordán. Entonces nos habla justo de esto mismo que hemos estado comentando, que esta ley que Dios ha puesto en nuestras vidas nos sirve, hermanas, para tener una buena vida presente y tener la oportunidad de una vida futura. Siguiente párrafo, por favor, mis hermanas, los levitas. Heme aquí, hermana. Adelante, Dice, por favor. pasa vos, hermana, gracias. Pasa Dice, vos. los levitas ayudaban al pueblo a entender lo que se leía, explicando el sentido de cada palabra. La palabra no debía quedarse en la mente, sino penetrar el corazón. La comprensión trajo quebranto y el pueblo lloró al darse cuenta de cuánto se había apartado de los mandamientos del Señor. Pero Nehemías y Esdras los animaron a no entristecerse, porque la alegría del Señor sería su fuerza. Así el conocimiento se transformó en consuelo y esperanza. Pues aquí, hermano, perdón, hermano. Sí, adelante. Aquí logro comprender, ¿verdad? Que pues ellos tenían una gran tristeza, pero aquí lo que les estaban dando a entender, ¿verdad? Que con la ayuda de los levitas, lo que ellos leían, ellos trataban de darles la palabra, pero esa palabra no era solo como para que ellos solo escucharan o como que para que ellos solo atendieran un consejo, sino que dice que esa penetrara en ellos y pues ellos tuvieran a no entristecerse y que ellos sintieran una alegría, ¿verdad? Que esa sería la fuerza para el mismo pueblo y ellos poder seguir adelante, siempre reconociendo a nuestro Dios, ¿verdad? Pues que Él estaba sobre ellos. Solamente, hermano. Gracias por su comentario. Correcto, sí, es que no sé si les ha pasado, espero que no haya sido de esa manera, pero de repente cuando algunas personas se llegan a alejar de la iglesia por problemas, por situaciones
un tiempo regresan. Son personas que se dedican de lleno a Dios porque han entendido lo que es estar sin Él. Han entendido que con problemas, pero sin Dios, la vida es muy difícil, ¿no? A veces muchos de nosotros tenemos estos problemas, estas situaciones complicadas de la propia vida, pero sabemos que tenemos a Dios y eso nos da ese consuelo, nos da esta esperanza. Y el hablar de la palabra de nuestro Dios, pues es muy importante, sobre todo el hablar correctamente y el buscar correctamente lo que decíamos hace un momento, lo que nos edifique, lo que nos santifique, lo que nos haga crecer como seres humanos. Y no hay otro consejo que la palabra de nuestro Dios. Yo les decía desde un principio, tristemente muchos se van por la vanidad de la vida, por lo fácil, por lo rápido, queriendo tomar atajos, y no hay, en la palabra de nuestro Dios no hay atajos, es una lucha constante, es un esfuerzo constante, pero la recompensa es grande, sobre todo cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas. Yo creo que el máximo ejemplo que podemos ver es después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, un hombre que todos los días hablaba de la palabra de Dios, un hombre que un día fue apedreado, un día que se tuvo que descolgar de un muro, un día lo persiguieron, un día naufragó, y ese apóstol Pablo en la cárcel a medianoche cantaba a nuestro Dios. Entonces, Pablo vivía no por las circunstancias de alrededor que fueran favorables, sino él sabía que a pesar de las circunstancias que estuvieran a su alrededor y que pudieran ser problemáticas, que pudieran ser terribles para él, dice, yo sé que Dios está conmigo, ¿no? Entonces, pero Pablo entendía perfectamente la ley. Dice, vamos al libro de los Proverbios, capítulo número 15, Proverbios capítulo número 15. ¿Qué dice el versículo número 14? El verso 14. Mi hermana Carmen, si lo puede leer. Claro que sí, mi hermano. Dice así: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios pase necedad. Amén. Amén. Que Dios la bendiga, mi hermana. ¿Qué podemos ver acerca de esto, verdad? Es esto, es que hay personas que con sus conversaciones nos llegan a cansar, porque son conversaciones del mundo, ¿verdad? Simples, vacías, que son conversaciones que no te llevan a ningún lado. A través de este párrafo que leíamos, nosotros debemos ser personas que pongamos nuestro sentido, como lo dice la lectura, para aprender, para escuchar, para que a nuestro alrededor podamos dar el consejo adecuado que venga de la palabra de nuestro Dios, no porque nosotros tengamos el conocimiento, sino porque ese conocimiento nos los ha dado nuestro Dios. Y lo que dice aquí este párrafo es que un corazón inteligente busca aprender, y el corazón necio, ¿qué quiere? Quiere necedad. El mayor problema es que hoy en día el corazón inteligente es la minoría, y la mayoría son el corazón necio, el que quiere cosas vanas, simples, cosas que no le representen un esfuerzo. Yo les decía hace un momento, quieren el atajo, ¿no? Quieren brincarse las filas, quieren llegar primero, y lo importante son ellos. Pero aquí, a través de esto que leemos, es que nuestro Dios da pasos, nuestro Dios da reglas, da orden, y que nosotros tenemos que seguir ese paso, esas reglas, para cambiar no solamente nuestras vidas, sino también para poder descubrirlo a Él. Voy a leer, mis hermanas, el siguiente párrafo. Dice de esta manera: este pasaje enseña que la exposición de la palabra tiene poder transformador. Una mujer que redescubre el consejo divino no solo acumula conocimiento, sino que aprende a aplicarlo en su vida diaria. Es decir, no solamente se llena de palabra. Dice, la ley y el evangelio no son cargas, sino guías que orientan, purifican nuestras emociones y fortalecen nuestro espíritu. Entonces, vean lo importante, hermanas, de lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que hace la ley en nuestras vidas?
Dice que va a purificar nuestras emociones, va a fortalecer nuestro propio espíritu. Y esto es parte de lo que hace la ley de nuestro Dios. En relación al siguiente párrafo, que también lo voy a leer, dice así: el pueblo celebró con gozo y compartió sus alimentos con quienes no tenían nada preparado. Ese gesto reveló que entender la palabra produce un cambio en la conducta. Escuchar a Dios lleva a compartir con otros, a practicar la misericordia y a alegrarse en comunidad. Cuando la palabra se comprende, el corazón se vuelve generoso y la congregación florece en unidad. Y esto es una realidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículo 12, que es un texto también conocido de todos nosotros, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, ¿no? Parte los pensamientos, decía aquí, ¿verdad? Leíamos hace un momento, el alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos. Dice, y aún el espíritu, ¿no? La parte de nosotros que nos hace entender el bien y el mal. Dice, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, esta palabra de nuestro Dios es lo que va a ayudar a modificar nuestras conductas, nuestros pensamientos. Dice aquí que dejamos de ser esas personas que quizá éramos egoístas, de mal carácter, que teníamos envidia, que teníamos celos, que había discordia en nosotros, que había quejas, que había murmuraciones. Dice entonces la palabra de nuestro Dios penetra en esas emociones, las modifica y dice que aún llega a nuestro espíritu para que podamos saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, es parte, hermanos, de esto. Si nosotros estamos viviendo de una manera diferente, pues tenemos que acudir a nuestro Dios para que nos pueda dar esa luz que es necesaria para nuestras vidas. Vamos a Primera a los Corintios, capítulo número 8. Es un texto que quiero compartirles. Primera a los Corintios, capítulo número 8, versículo 1. Primera a los Corintios 8:1. Por favor, apóyenme a leer este versículo. Yo, hermano Raquel, Adelante. y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Amén. Dice, amén. Que Dios la bendiga, mi hermana. Quiero tomar la segunda parte. Dice que todos tenemos ciencia, todos tenemos conocimiento. Dice que a veces el conocimiento nos hincha, ¿verdad? Pero, dice, la caridad nos edifica. En esta parte el apóstol Pablo no está diciendo que no tengas conocimiento. Lo que está diciendo es que sin amor el conocimiento no te sirve. Lo que está diciendo es que si no tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, el corazón nos envanece. ¿Qué quiere decir? Nos hace arrogantes, nos hace soberbios. Es decir, ¿cómo le voy a querer dar clases? Es decir, yo cuando tengo conocimiento y me vuelvo arrogante, voy a andar queriendo dar consejo a todo mundo, ¿no? Voy a querer dar instrucción a todo mundo. Pero ustedes podrán preguntar, bueno, pues el hermano tiene mucho conocimiento, pero ¿cuánto de ese conocimiento ha aplicado en su vida? Muchos de nosotros buscamos ese conocimiento para parecer más inteligentes. No sé si ustedes se han percatado de que de repente en algunas congregaciones habemos esa clase de hermanos, ¿no? Que sabemos mucho, pero que aplicamos poco en nuestras vidas. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que aparte de solo conocerlo, lo debemos conocer para aplicarlo en nuestras vidas. No se trata de cuánto sé, sino de lo que sé, cuánto me ha ayudado a una transformación de mi vida. Nosotros como obreros de repente les decimos, anoten los versículos que les damos. Y no es para que llenes un cuaderno de versículos, sino para que lo repases en casa y que cada anotación que tú hagas se vea reflejada en tu vida. Eso es lo importante de el por qué anotamos la palabra de nuestro Dios. No se trata de acumular. Y dice el apóstol Pablo, lo que te va a ayudar es el amor que le pongas a las cosas. Último párrafo, por favor, mis hermanas.
Yo le doy lectura, hermano. Adelante, por Dice, favor. hoy redescubrir el consejo de Dios significa volver a los fundamentos, a la obediencia a su ley, al amor al prójimo y a la fe en el Evangelio del Señor Jesús. En una época donde hay muchas voces y opiniones terrenales muy influyentes, la palabra sigue siendo la luz que guía el camino y revela nuestro potencial en Dios. Salmo 119, 105. Gracias, mi hermana. ¿Algún comentario? Pues dice que aquí dice, nos da una palabra clave, ¿no? Redescubrir, el de que si nos pasó como el pueblo en esos entonces del profeta Nehemías, de que en algunas partes se nos ha olvidado. Él dice que, o sea, lo volvamos a retomar, ¿no? Así como el pueblo en su momento. Dice que redescubrir el consejo, debemos de estar en ese estudio constante de la palabra de nuestro Dios, constante oración, mantenernos humildes, sobre todo dejar que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos guíe. Como dice usted, no nada más a veces el saber la teoría, sino el aplicarlo en su momento con el prójimo, cuando haya una necesidad. Como dice ahora, pues hay mucho conocimiento, lo vemos por ejemplo en las redes sociales, ¿no? Muchas voces, muchas opiniones, pero todo eso no va de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, porque entonces, a veces cuando le damos lugar a esas voces, pues en cierta manera nos aleja. A veces decimos, no, pues sí tiene razón, o ese pensamiento está bien, pero a la vez no va a la par o va con lo que nuestro Dios nos ordena. Muchas gracias por su consejo. Sí, correcto. Siempre que nosotros hemos platicado acerca de la palabra de nuestro Dios, lo que nosotros decimos es que muchos de nosotros tratamos de compartirles el conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento que nosotros también hemos adquirido gracias a la misericordia de nuestro Dios, nosotros lo compartimos como lo hemos recibido, como nos los han enseñado también a nosotros, pero solamente es Dios el que baja ese conocimiento de la mente a nuestro corazón, y cuando lo tenemos en el corazón, entonces regresamos al principio. Nuestro Dios nos da su consejo, nos da su palabra para darnos una identidad, nos da su consejo, nos da su palabra para que nosotros tengamos reglas que se convierten en bendiciones en nuestras vidas. Vamos a leer por último, el Salmo 119, 105 es un salmo que es un verso que conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Es decir, esta palabra de nuestro Dios nos lleva a tener pasos sólidos, a tener pasos claros, con paso firme hacia adelante. Pero quiero que leamos primera carta del apóstol Juan, Primera de Juan en su capítulo número 1. Primera de Juan capítulo 1, y el versículo que vamos a leer es del 5 en adelante, por favor. Lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista. Dice así: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué es lo que pasa? Mentimos, y dice, no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Entre quién, hermanos? Entre la iglesia, ¿verdad? Y también entre nuestro Dios. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra, dice aquí, no está en nosotros. Amén. Entonces, la prueba, mis hermanas, de que Cristo está en nuestro corazón es que andamos en luz. Dice aquí, dice esto que estamos leyendo, y si andamos en tinieblas, Cristo no está en nuestro corazón. Y entonces, si Cristo no está en nuestro corazón, ¿quién nos acerca al Padre? No hay quien nos acerque al Padre. Último texto, mis hermanas, Romanos capítulo número 8. Vamos a leer Romanos capítulo 5, perdón. Romanos en su capítulo 5.
Y el versículo es el versículo número 8. Romanos 5, versículo 8. Dice de esta manera: mas Dios encarece. Aquí otras versiones dicen: mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo, mis hermanas, murió por nosotros. ¿Para qué, mis hermanos? Para que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos encaminar nuestros pasos hacia Dios, conocerlo, poder disfrutar de sus bendiciones, conocer su ley, conocer su voluntad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que lo hemos conocido? Dejar que Dios cambie nuestro corazón, dejar que Dios transforme nuestras vidas, que quite el corazón de piedra que todos teníamos y que ponga uno de carne donde habite su palabra, para que podamos ver las bendiciones que Dios está derramando en nuestras vidas. Entonces, día a día, hermanos, esto lo podemos ver a través de la ley de nuestro Dios. Y nuestra hermana lo decía muy claro. ¿De qué manera, mis hermanas? Es algo que conocemos, la oración, el estudio de la palabra de nuestro Dios, el que alabemos todos los días a nuestro Dios. Eso nos va a dar el conocimiento necesario de la palabra de nuestro Dios, pero sobre todo nos va a llevar a que podamos entender la palabra de nuestro Dios, que la pongamos en obra en nuestras vidas y que también podamos compartirla primero con la congregación, primero con la iglesia y después con todos aquellos que no conocen a nuestro Dios. Mis hermanas, les pregunto, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Algo que quieran agregar a la lección? Adelante, mi hermana Elisa. Pasa vos, mi hermanito. Antes que nada, una disculpa, mis hermanos. No me había dado cuenta que mi micrófono estaba encendido. No se preocupe. Mil disculpas. Pues estaba analizando un poquito la lección, hermano, junto con ustedes, claro, está. Y fíjese lo hermoso de esta lección, hermano, es que nos manda a un redescubrimiento espiritual de nosotras, ¿verdad? Correcto. Dice que la mujer no solamente acumula conocimiento, sino que el poner en práctica el conocimiento, hermano, nos lleva a formar un carácter pues más acorde a la voluntad de nuestro Dios, hermano. Yo les decía a nuestras hermanas de la femenil que muchas veces tenemos el conocimiento, hermano, en la palabra de nuestro Dios, pero como no lo compartimos, hermano, como ahora sí que no lo dejamos que fluya, porque pues su palabra dice que es agua viva, ¿verdad? Por eso muchas veces no tenemos ¿cómo le diré? La capacidad, hermano, de compartir ni de renovarnos, porque si tenemos el conocimiento hay que compartirlo, hermano, para que circule, irnos renovando en el conocimiento cada vez más. Y una de las maneras, como usted lo comentaba, más práctica es ponerlo en práctica desde nuestro hogar, hermano, desde nuestra familia. Por ahí ser íntegros, hermanos, ser auténticos como hijos de Dios, ¿verdad? Vivir la vida cristiana, no decirnos cristianos, sino vivir esa vida cristiana en el conocimiento de nuestro Dios. Yo les agradezco bastante a los hermanos que hacen esta lección, a todos ustedes también, hermano, porque a mí realmente cada lección me deja una gran enseñanza, hermano. Y pues Dios me los bendiga a todos y pues que nos siga poniendo de su Santo Espíritu, hermano, para seguir comprendiendo cada vez más la palabra de nuestro Dios y por qué no, hermano, ser ahora sí que dignos y ser más espirituales, hermano. Dios me lo bendiga, hermano, y muchas gracias por dejarme participar. Gracias, mi hermana, gracias por su comentario. Pasa voz. Gracias. Sí, es que es justo eso a lo que nos lleva esta lección, ¿verdad? ¿Cómo vamos a descubrir? Sí, con conocimiento, pero ese conocimiento tiene que estar aplicado a nuestras vidas, y aplicado a nuestras vidas es más fácil que lo podamos compartir con todos aquellos que nos cuesta trabajo, ¿verdad? A veces ponerlo por obra. Y justo la actividad de la iglesia es esto. Dice así: en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, organicen una lectura grupal de la ley y los evangelios, escojan y dividan los versículos entre las participantes y preparen breves resúmenes sobre cómo aplicar esas enseñanzas en la vida diaria, ¿no? Esto es lo importante. Luego elaboren un mural con la frase "la palabra da vida", decorando con versículos que hayan impactado al grupo. Concluyen con una reflexión sobre cómo redescubrir la palabra.
cómo redescubrir la palabra fortalece el carácter y renueva el propósito espiritual. Entonces es una bonita actividad que pueden llevar a cabo. Tienen una semana para planearla y pueden prepararla. Se me hace muy interesante porque a veces es ese consejo que nos hace falta, ¿no? Ya tengo la palabra de nuestro Dios, ¿cómo la puedo poner por obra? Por ahí nuestra hermana nos daba un consejo, ¿verdad? Pues ayudando a los demás. ¿De qué manera puedo ayudar a los demás? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? No solamente escuchar la palabra de nuestro Dios. Pues mis hermanas, si no hay ningún otro comentario, esta es la lección que nos toca estudiar para la siguiente semana. Le voy a dar paso a nuestro hermano Víctor, si está por ahí nuestro hermano Víctor. Listo, Adelante, aquí presente, hermano. Gracias, adelante. hermano Cris, Dios te bendiga. Gracias a ustedes, hermanos. Paso a vosotros. Gracias por aceptar la invitación, hermano Cris. Pasa Una vos, gran hermano. lección, muy hermosa. Dios bendiga a nuestro hermano Cris porque nos ha hecho razonar muchas cosas. Escuchándolos un poco, hermanos, trataba de recordar una cita bíblica que les comparto. Está en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice esta cita bíblica que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Entonces, por los comentarios de nuestras hermanas y lo que explicaba mi hermano Cris, nos damos cuenta que nunca dejamos de aprender, ¿no? Quizás eso es lo muy importante, que Dios siempre nos está hablando, siempre estamos redescubriendo la manera de servirle, a veces en el trato que tenemos para con nuestros hermanos, a veces en la forma en cómo nos entregamos en devoción a Dios, a veces en la manera en cómo coexistimos con las personas, ¿no? Entonces es una lección hermosa que nos va a dejar a todos una gran enseñanza sin duda alguna. Esperamos, hermanas, que haya sido de mucho provecho y bendición para ustedes. Las invito a hacer una oración para dar por terminado pues este tiempo de estudio. Vamos a agradecer. Eterno y soberano Padre, Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, santo es tu nombre, Señor eterno. Tu siervo Job revela, Padre, que tú eres grande y que nosotros no podemos entender la magnificencia, eterno Señor, de tus obras, que podrías estar delante de nosotros y nosotros no podríamos percibirlo. Pero tu misericordia nos ha dado el día de hoy, Señor, la oportunidad de descubrirte a través de estos ejemplos que por tu palabra, Señor, hemos conocido, como acontecía en los tiempos de Nehemías y como mis hermanas seguramente en el desarrollo de este servicio habrán hecho mención o habrán pensado, eterno Dios, ejemplos y circunstancias que nos permiten entender, Padre eterno, que siempre estamos creciendo, que siempre estamos llegando a la necesidad de renovarnos en nuestro espíritu, en nuestra fe, para conocer, eterno Dios, tu voluntad y comprender, Padre eterno, el intento en el que tú has procurado llamarnos para hacernos un pueblo entendido como tu palabra lo dice. Porque has tenido misericordia de nosotros y nos has dado de este Espíritu, Padre eterno, que revela delante de nosotros tu misericordia y tu amor a través de tus mandamientos. Padre bondadoso, te damos gracias por todo lo que hemos podido analizar en este tiempo. Te suplicamos una bendición muy grande para mi hermano Cristian Marcel Frías, siervo tuyo, eterno Dios, de tu obra. Y te pedimos tu bendición para él y para su familia, para toda obra que él desempeña, eterno Señor. Que tu misericordia le guarde siempre y le provea de todo bien necesario, eterno Señor, para su permanencia y para el éxito de este ministerio, Señor, que tú le has encargado. A mis hermanas que se han conectado con nosotros en esa oportunidad y que nos han participado de sus experiencias, de su fe, eterno Dios, bendíceles grandemente y concede que este estudio sea de edificación para todos nosotros que anhelamos agradarte, Padre eterno. A nuestros hermanos que podrán edificarse a través de la retransmisión de este estudio, bendíceles grandemente y que tu pueblo sea entendido, Señor, en la voluntad que a ti te agrada. Te damos gracias por escucharnos y con humildad todo esto te lo venimos a implorar, Padre eterno, en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bien, amadas hermanas, mi hermano Cris, Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana,
Dios mediante nos vemos el próximo domingo por aquí para un estudio más de lección femenil. Que Dios les guarde, hermanas, pueden abrir sus micrófonos ahora sí. Pasa a vosotras. Dios les bendiga. Gracias, Cris. Dios te bendiga. Gracias, hermano Cristian. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, mi hermano Víctor. Gracias, mis hermanas. Pasa a vos, mi hermano Víctor y mi hermano Cristian.